Bienvenidas y bienvenidos a nuestro primer evento del año, que hemos denominado Regaju en el Perú. ¿Es un control? ¿Es una garantía? ¿O son unas barreras? Bueno, este espacio ha sido concebido para un análisis serio, técnico y plural de uno de los temas más sensibles o que en este momento se está diciendo mucho, relacionado al sistema de contrataciones públicas. Y este tema, pues, ha sido desde que ha entrado en vigencia la nueva ley de contratación pública, ha sido el tema, creo que mayor expectativa se ha dado en los operadores del sistema de contratación pública. Y para este primer panel fórum tenemos a grandes invitados, a profesionales prestigiosos y notables. De un lado, tenemos a un invitado que va a representar la defensa jurídica del Estado, que es en la persona del doctor Yuri Velarde, quien es procurador público en el departamento de Cusco, teniendo a su cargo diversas procuradurías. A su vez, nos acompaña la doctora Claudia Reyes, quien es socia principal del estudio Reyes y Asociados, uno de los estudios más importantes del país, posicionado y conocido porque tiene una cartera de clientes relacionada a la defensa de los contratistas. Asimismo, nos acompaña uno de los centros de resolución de controversias del Perú más antiguos, representado por la doctora Ludovina Villanueva, quien es secretaria general del Centro de Arbitraje y ahora Resolución de Disputas, que es de la Cámara de Comercio de Arequipa. Y asimismo, tenemos también un representante de los operadores que resuelven directamente. Me refiero a los árbitros y a los adjudicadores. En esta oportunidad lo hemos invitado al doctor Daniel Tribeño, quien es un reconocido árbitro y también uno de los pioneros, uno de los profesionales pioneros en resolver controversias a través de la Junta de Resolución de Disputas. Bienvenidos y agradecida con nuestros invitados que el día de hoy se han dado cita a nuestro primer evento del año. Bueno, vamos a dar inicio a este panel fórum, iniciando con un debate franco, respetuoso y de alto nivel, enfocado en analizar este reglamento, este registro de centros de arbitraje y resolución y prevención de disputas que se ha incorporado en la nueva normativa. Bueno, para esto vamos a tener un debate y también seguramente vamos a proponer soluciones reales. Y esperemos que los operadores de la normativa o el legislador o quienes están a cargo, ¿no? En este caso el OS, puedan tomar en cuenta estas opiniones porque la idea es mejorar la seguridad jurídica, la eficiencia y la confianza en la contratación pública en nuestro país. Es así que dicho esto, vamos a dar inicio a nuestro primer evento y yo le voy a otorgar el uso de la palabra primero al doctor Yuri Velarde, como les indiqué, es procurador en la provincia de Cusco y seguramente vamos a escuchar cuáles son sus opiniones respecto de este registro. Bienvenido, doctor Yuri. Adelante, por favor. Muy buenos días, estimada doctora Paola. Muy buenos días a todos los participantes de este magnífico evento y a Carancagüe Internacional. Un placer participar en este evento y de antemano desearles un feliz año nuevo a todos los que nos pueden acompañar el día de hoy. Mire, considero yo importante empezar a hablar de este tema de Regaju desde un aspecto netamente de defensa jurídica del Estado y a través de la Constitución. Recordemos que las procuradurías públicas a nivel nacional, dentro de los 3 niveles de gobierno, tienen a su cargo, por mandato constitucional, de acuerdo al artículo 47, ¿no?, la defensa jurídica de los intereses. Pero esta nominación constitucional no solamente debe ser literal, ¿no?, sino por el contrario, es una expresión tan amplia respecto a las funciones propiamente que cumplen los procuradores, no solamente en el ámbito ya del proceso propiamente, sino también antes del proceso, es decir, prevenir, ¿no? Esta situación, si bien es cierto, ha sido recogida por la nueva Ley General de Contrataciones, ¿no?,
tardíamente creo que el Estado ha reaccionado en este punto, porque recordemos que la anterior ley de contrataciones, la 3225, no establecía con claridad este registro y menos la supervisión de los centros de arbitraje y de las juntas de resolución de disputas. En la actualidad, a través de la nueva Ley General de Contrataciones y su reglamento, se ha establecido con meridiana claridad, ¿no? Una posición administrativa para que se puedan registrar los centros de administración de las instituciones arbitrales y las juntas de prevención de disputas. En este sentido, desde el aspecto netamente de defensa jurídica del Estado que nos ocupa a nosotros, hubo una primera intención en el año 2020 con el decreto de urgencia 020-2020, la posibilidad de que las procuradurías participen en la redacción del convenio arbitral de qué instituciones arbitrales debieran participar o debían ser las que lleven a cabo la resolución de controversias por parte de las entidades. Porque dicho sea de paso, recordemos que antes de este decreto de urgencia no existía esta situación, lo cual permitía a cualquier entidad o cualquier contratista acudir a cualquier centro de arbitraje a nivel nacional, dentro del territorio o finalmente también sin considerar la trayectoria de los mismos. Con este decreto de urgencia, si bien es cierto, fue el inicio de esta singularidad y creo yo acertada motivación de parte del Estado, del Ejecutivo, para establecer por parte de las procuradurías, ¿no?, la determinación de qué centros puedan resolver las controversias. Esto ha sido recogido ciertamente por la nueva Ley General de Contratación, reitero, y esta situación nos motiva a nosotros de tener una seguridad jurídica respecto a los procesos arbitrales y las controversias entre la Junta de Prevención la Junta de Prevención de Resolución de disputas para que las entidades públicas puedan estar debidamente tranquilas, ¿no?, respecto a la administración que se le viene otorgando a estos centros. Lo que significa de alguna manera que las entidades públicas, a través de las procuradurías, recabemos de parte de estas instituciones una garantía de imparcialidad y transparencia respecto a su actuar. Porque no, lamentablemente durante este periodo, y ciertamente como procurador debo manifestar que algunos centros de arbitraje que se crearon con la anterior ley, lamentablemente no condicen con la práctica de la ética, de la integridad, ¿no?, respecto a la solución de controversias. Lamentablemente en el Perú se ha creado centros de arbitraje a través de la anterior ley que han complicado y han dificultado la solución transparente de los procesos arbitrales. Y esto ha sido merecedor, inclusive, lamentablemente, de situaciones a nivel nacional, en el caso de la ciudad, del departamento del Cusco, en casos emblemáticos como el tema de Odebrecht, ¿no?, en el cual estuvieron involucrados árbitros, ¿no?, y en la actualidad siguen continuando con un proceso investigatorio penal. Entonces, retrotrayendo o trayendo a colación el tema de Regajo, en la actualidad considero que es importante que la ley de contrataciones, la nueva ley general de contrataciones, haya hecho hincapié a una posibilidad de registro como tal. Sin embargo, acá nosotros nos encontramos ante una circunstancia que también consideramos muy llamativa. Si bien es cierto, desde la Procuraduría nosotros vamos a establecer qué centros de arbitraje, y hasta el 31 de diciembre del año pasado, 2025, era el plazo máximo para su inscripción, también es cierto que nosotros tenemos que garantizar que estos centros de arbitraje tengan la experiencia correspondiente, como dice la ley, de 5 años, ¿no?, para administrar la solución de controversias como tal. El detalle es de que esperemos que el Regajo realice todo este procedimiento, ¿no?, de tal manera de que permita una transparencia en la inscripción de los centros de arbitraje y la Junta de Prevención de Resolución de Disputas.
de tal manera que garantice al Estado una eficiente y eficaz resolución de las controversias sometidas a estas dos formas de solución de controversias, valga la redundancia. Entonces, es algo bueno de parte del Estado que se haya creado el regajo, ¿sí? Es algo permisible finalmente de los 5 años de experiencia, ¿sí? También nosotros desde la Procuraduría consideramos que es necesario tener acreditada la experiencia de los centros de arbitraje, pero también consideramos que el regajo tiene que ser mucho más específico en el tema de las calificaciones, ¿no? Tanto más que en la actualidad tenemos 35 centros inscritos al 31 de diciembre. Esto nos lleva a pensar que 35 centros serían los competentes para administrar durante todo este periodo, ¿no? Las controversias que existen. Dada la situación coyuntural a nivel nacional de los conflictos que se generan a nivel de las contrataciones del Estado y que somos uno de los países que más arbitra a nivel internacional, ¿no? Consideramos que los 35 centros establecidos por el OS, ¿no? Y registrados deben tener pues una característica o una supervisión escrupulosa por parte del OS para su inscripción. Entonces, considero desde la perspectiva de la defensa jurídica del Estado, para concluir mi participación en esta primera intervención, que es muy importante la creación de regajo. Es muy importante que se haya establecido pautas para su inscripción. Es muy importante que también el OS haya establecido una directiva para la supervisión y para las sanciones a estos centros. Pero también hay que tener en consideración de que es necesario tener mucho más rigurosa la calificación de sus inscripciones, porque no vaya a ser que existan centros que hayan sido creados recientemente y que estos formen también de un grupo económico, porque eso es lo que hemos visto desde la Procuraduría, para crear estos centros de arbitraje al antojo de algunos contratistas. Muchas gracias, doctora, por esta mi primera participación. Muchísimas gracias, doctor Yuri. Realmente qué importante la evaluación y la importancia que ustedes consideran de este registro y también el pedido, ¿no? Respecto de que la dirección encargada del registro, que es una dirección, una subdirección del regajo, pues pueda tomar las medidas necesarias para que los centros que lleguen a inscribirse cumplan los requisitos establecidos primero la ley, seguramente luego en el reglamento y en las directivas correspondientes. Bueno, eh, vamos a hacer seguramente una pausa para más adelante, pues, aperturar el debate, eh, poder compartir mayores ideas, pero vamos a darle el uso de la palabra o el pase a la doctora Claudia Reyes para escuchar su perspectiva, si realmente este registro es un control para los centros, les brinda una garantía en la defensa en contratación pública o realmente lo ven como una barrera. Doctora, bienvenida y adelante. En primer lugar, felices fiestas a todos, que el próximo año, este año sea mucho mejor. Agradezco la invitación y sobre todo el panel de lujo en el cual me encuentro. Muchas gracias nuevamente. Quiero compartir un PPT que un poco me va a ayudar. Hay muchas ideas y quiero ordenarme. No sé si me permites compartir. Sí se puede, doctor. No sé si lo pueden ver. Sí, ya lo visualizamos. Bueno, como todos sabemos, y cabe recordar, la nueva Ley General de Contrataciones Públicas ha establecido a través del reglamento y la misma norma y la Directiva 0425 del OEC, este marco de las instituciones y este marco de una regulación a las instituciones arbitrales. Yo creo que la mayoría de los que he estado viendo, los presentes acá y los que están en la mesa, sabemos qué es lo que vino pasando. No, todos los que estamos involucrados en arbitraje, en mi caso y desde mi perspectiva como defensa, como abogada de defensa, que es lo que yo siempre digo, nosotros el estudio básicamente y lo que nos dedicamos es hacer defensa, el 80% de procesos que tenemos
son arbitrajes contra el Estado y otro 20% que es arbitrajes entre empresas constructoras, se han venido dando una situación que ha ido pasando y que ha ido evolucionando un poco entre el marco de lo que dijo el procurador, pero yo creo que hemos pasado de un sistema liberal donde todos sabíamos que cualquier persona jurídica constituía una institución arbitral después de que en enero del año 2020 se emite el decreto de urgencia 2020 y se determina que todas las controversias mayores a un monto, creo que era 50.000 soles, que era un monto muy bajo, todas tenían que ir a una institución arbitral, se comenzaron a crear instituciones arbitrales a granel. Y lo digo porque en algunos casos el empresario viene, te busca y lo que dice es, quiero ir a la institución arbitral de mi amigo o quiero ir a la institución arbitral de la persona que yo conozco. Pero lo que hay detrás, más allá de que después uno le diga, no, porque no hay seguridad jurídica, no, porque hay varios motivos que no permitirían darle credibilidad a la controversia, es que lo que el empresario busca es una institución seria, porque tiene que cumplir reglas, busca una institución que tenga claramente determinados los honorarios arbitrales y tres, que tenga una nómina de árbitros importantes. Cuando me refiero a importantes, me refiero a árbitros calificados, a árbitros que su currículum hable por sí mismos. Definitivamente, respecto a los tres conceptos, han venido pasando muchas cosas. Llámese de lo que son tanto instituciones arbitrales de prestigio como las instituciones con mayor razón de instituciones creadas a dedo. O instituciones creadas porque se me ocurrió crear una institución. Porque apareció una medida cautelar, que es lo que todos sabemos, en el mes de agosto del año y la medida cautelar tenía el expediente número 2. Habían creado una institución arbitral porque así se podía, solo para obtener un beneficio. Mea culpa de las empresas, sí, definitivamente. Y por eso digo que las regulaciones han pasado de un liberalismo ahora a un sistema reglado y normado. Yo creo que el control es bueno, las reglas son buenas, pero las reglas son buenas porque ponen a todos en una misma línea. No es que ha salido una norma para una institución arbitral que tenía 5 o 6 años. Ha salido una norma y ya salió una directiva que tenían que cumplir para todas las instituciones arbitrales. ¿Y qué cosa garantiza esta institución? Esta directiva 004-2025, ¿qué nos garantiza? Nos garantiza que va a haber un ente que va a supervisar de manera selectiva, aleatoria, e incluso a pedido de parte, sobre este punto voy a dar después que tengo algunas observaciones, que cumplan con los requisitos establecidos en el reglamento para ser incluidos o excluidos del registro. ¿Y cuáles son esos requisitos que para nosotros, por lo menos, consideramos y para el empresario consideran que tienen que estar y tienen que respetarse? Uno, que obviamente instituciones como la Cámara de Comercio de Arequipa, acá la doctora presente, Cámara de Comercio de Lima, PUC, o sea, San Martín, ellos tienen poco tiempo, MARC y otras más instituciones a las cuales normalmente uno recurre, tienen en su página web claramente quiénes son los que van a decidir el tema sobre una recusación o que van a recibir inclusive sobre el tema de honorarios arbitrales. Entonces, el tema de que alguien esté controlando permanentemente estos aspectos que son importantes para la empresa, a nosotros nos parece fantástico, por lo menos a mí. Me parece transparente. Me parece transparente que el costo que vayan a cobrar, que es un poco que entrar, cuáles son los principales aspectos, estos son los requisitos que van a verificar en virtud del artículo 318 del reglamento, es claramente la fórmula que se va a aplicar para calcular los gastos y otros mecanismos para obtención de los montos que tiene que pagar la empresa. El otro punto importante
es saber que un árbitro ingresó a través del cumplimiento de unos requisitos. Y el punto crucial, lo estoy diciendo de la manera más objetiva, más allá de que sé que hay muchísimas personas muy de reconocido prestigio, es el literal H, en el cual establece de estos requisitos que tienen que cumplirse, que el órgano institucional superior que va a resolver temas administrativos, como tanto la organización de arbitrajes, junta de resolución de disputas, y el tema de las recusaciones o adjudicadores y el tema de las sanciones, sea un órgano institucional que tiene que tener, vuelvo a repetir, que sea de conocimiento público. Pero lo que definitivamente genera... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí se le escucha, doctora. Ah, ya, perdón, pensé que... Lo que pasa es que acá me ha salido un link como que hay un problema de transmisión, por eso Lo que me parece más importante y que va con la directiva es que mientras que este órgano institucional se encuentre en el cargo, estos miembros no pueden o no pueden ejercer como hábitos o adjudicadores mientras dure su participación en el órgano en mención. Yo he tenido casos, no voy a mencionar qué procesos, no voy a mencionar qué árbitros son, ni la institución arbitral, en la que definitivamente nosotros lo que hemos señalado es eso. Señores, como el presidente y el vicepresidente de la institución arbitral forma parte de mi tribunal. Entonces, en aquel supuesto en el cual hay un elemento de recusación que puede existir, entonces, ¿ante quién voy a recusar? Porque más allá del reconocido prestigio, somos humanos, se conocen. Entonces, no van a querer atacarse entre sí. Entonces, estos elementos que han sido determinados y que van a ser controlados dentro del marco de esta directiva y que incorpora la obligatoriedad de estar inscritos en este registro, para nosotros son positivos. Pasamos de un liberalismo donde lamentablemente, y todos hemos sabido que se han dado cosas muy complejas, y el cual también nosotros no hemos escapado a ello, ¿no? Y definitivamente pasamos a un sistema controlado. Estamos hablando de que también tiene que haber una nómina de árbitros que cumplan con los requisitos establecidos en la ley. Acá yo tengo una crítica que va más allá del regajo, porque así está la norma, sobre los árbitros que pueden ver determinadas controversias. Yo quiero hacer acá un paralelo, aquí hay muchos, he visto ingenieros de reconocido prestigio que están escuchando este conversatorio. ¿Es posible que una obra pidan experiencia de residentes de 20 años, supervisores, jefes de supervisión de 20 años, y el árbitro que va a resolver esa controversia solamente tenga una experiencia que, más allá de 7 años, no tiene razonabilidad? O sea, yo no tengo nada contra el tema de que haya nuevos árbitros y gente joven que se esté incorporando. Pero perfecto, pero no le des arbitrajes de más de 200 millones para resolver. Eso es lo que yo no veo en estas normas. He tenido un caso que parece un chiste, pero es la verdad, que la propuesta se presenta, piden ingenieros con 30 años de experiencia en carreras totalmente complejas, y cuando llega la firma del contrato, el ingeniero se murió. Era una persona mayor. Entonces, pedimos una alta experiencia para la ejecución de la obra, y que está bien, es correcto, y pedimos requisitos someros de poco tiempo, de poca experiencia para el árbitro y para el miembro de una JRD. Si queremos que nuestros procesos mejoren, entrando quizás un poco al fondo y más allá del tema del regajo, es que este tema también tiene que estar regulado. Mañana llevo mi curso, en un año hago las 3 especializaciones y ya soy árbitro. Y ya estoy inscrito en la nómina. Y ya veo controversias de 200, 300 millones porque me pusieron. Entonces, creo que este tema es el más crítico, que sí debería efectuarse alguna modificación, poner escalas. Y quizás ese tema podría corresponder inclusive
porque la norma no lo ha determinado de esa forma, a las instituciones arbitrales de prestigio. El tema de con una sede, para mí también es importantísimo. Si bien no es un tema específico, un arbitraje entre el privado y el Estado, todos sabemos que esta modalidad de contratos G2G genera una presencia de tres partes. El Estado, por un lado, el contratista, que es el contratista que viene a ser gestor, y tienes al subcontratista que específicamente es el que ejecuta la obra. Y lo que ves ahora, porque estos contratos que tiene el subcontratista no tienen en muchos casos una cláusula de edad y puede ser un arbitraje de manera concurrente, aparecen arbitrajes entre estas partes donde es un centro, como yo le digo, el centro, bueno, van a decir, de hace muchos años había, me acuerdo, un mago que decía chim pum pum, tortilla papa, por no decir otra cosa, y aparecen centros de ese tipo, totalmente desconocidos, que lo sacan de un sombrero. Entonces, estamos optando porque esta directiva establece la obligatoriedad de que el arbitraje que va a ser entre la institución y el contratista y también la JRD que se va a llevar entre la institución y el arbitrista esté inscrita en el regajo. Pero estamos dejando de lado una relación que es importantísima y que ahora está en el marco de la nueva ley, incluidos estos tipos de contratos y cada vez son más. Estos contratos, G2G, los contratos FIDIC o los otros contratos que estandarizados, establecen la figura del supervisor. Y el supervisor y el contratista, en muchos casos, cuando hay contratos de naturaleza espejo, ponen en algunos casos Cámara de Comercio de Lima, pero en otros casos lo dejan abierto. Y tienes arbitrajes complejos que llegan de una institución arbitral que nadie conoce y que lo que es peor, ni siquiera tiene sede institucional, como si estuvieran en una nube. Entonces, sí, para mí, ahora vuelvo al tema arbitraje privado con el Estado, que sí es importantísimo que cuenten con una sede institucional, que sepas dónde puedes ir a tocar la puerta. No que me digan que voy a reclamar algo y que es un coworking, o que voy a reclamar algo y que no está. Eso no es serio. Sobre todo cuando hablamos que lo que involucramos, más allá de que el contratista considere o que puedan decir, oye, pero es el contratista quien inicia el arbitraje, el contratista está reclamando un tema justo, o sea, pero necesitas saber a dónde vas. Estas reglas claras, dentro de mi óptica, lo que generan es una seguridad al tráfico jurídico. Empresas importantes que vienen al Perú a presentar sus propuestas para contratar, lo que requieren es que el Estado peruano tenga reglas claras, que se cumplan los requisitos. Y esto creo que es un gran avance. Hay que mirar el vaso medio lleno. Creo que es un gran avance. Esperamos, y acá viene la otra parte, que espero que no sea también un mecanismo disuasivo o un mecanismo que genere que hay un miedo de parte de las instituciones arbitrales. ¿Por qué? Porque quiero entrar por aquí, creo que lo tengo. Dentro de este marco yo puedo establecer una denuncia contra instituciones arbitrales, pero lo que a mí sí no me parece correcto, aunque algunos me pueden decir o puede ser cuestionable, es que esta denuncia las puedes hacer inclusive de manera privada, o sea, sin mencionar tu nombre, de manera anónima. Claro que es medio complejo y dices, oye, ¿qué denuncias? Y para denunciar tienes que mostrar la prueba. Y si vas a mostrar la prueba de que había una irregularidad en un arbitraje, obviamente no es tan anónimo. Pero igual, creo que estos supuestos del anonimato no son claros. Si yo tengo algo que reclamar, como se ha venido haciendo y hemos venido haciendo hasta instituciones arbitrales y ante cámaras de comercio, es decir, esto no me parece. No me parece que este árbitro que la región o la entidad o la municipalidad lo designa, todos los procesos que tiene lo designa, o bueno, no, o los más grandes, y que la Cámara de Comercio o la institución de prestigio dice no, pero eso no es ningún problema. ¿Cómo no va a ser un problema?
Si tú siempre lo tienes recurrentemente y designado y recurrentemente las partes dicen, no puede ser un señor, obviamente, hay una suerte, disculpen la expresión, de clientelismo, definitivamente el árbitro va a sentir, tiene que favorecer a quien lo da designado 10, 20 veces. Y muchos centros arbitrales y muchas instituciones y cámaras de comercio dicen que no corresponde, que no lo ven un hecho de materia recusable. Y yo creo que allí, por ejemplo, funciona el tema de las denuncias. Entonces, vas a tener, sí, que tienen que cumplir la norma y que si no la cumplen, el mismo mercado, el mismo ciudadano, la misma empresa o quien se siente afectado va a poder plantear una denuncia. Y lo que va a generar la denuncia es que los van a poder suspender. Entonces, concluye esta etapa señalando que me parece correcto que para el efecto de lo que he podido hablar con los contratistas, lo que he podido hablar sobre todo con los ejecutores de obra o con empresas extranjeras, le parece algo claro, le parece que es un camino correcto, le parece que estamos yendo en una liberalidad, inclusive en lo que yo considero, a un sistema de control. Lo que esperamos es que este sistema de control no tienda a formarse un tema abusivo o un tema que definitivamente el miedo genere que no funcione el sistema. El miedo genere que las instituciones arbitrales no avancen. Y aquí estoy hablando de instituciones quizás nuevas que están incorporadas en el regajo, porque las cámaras de comercio todos sabemos que tienen una fuerza, y es la fuerza que les da el tema de estar en las cámaras mismas. Entonces, dentro de la gran pregunta de control, creo que es un control, creo que es positivo, creo que va a mejorar el sistema. Y que las grandes denuncias que se venían haciendo, considero que con esto van a poder detenerse de una u otra medida. Es lo que tengo que decir por este extremo y bueno, y aquí me tienen para las consultas que corresponden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Realmente importante lo último que ha mencionado, porque dentro de la regulación, aparte de establecer requisitos y por formar parte de un registro, también está regulado ahora el procedimiento sancionador que pueden seguir las partes. Y bueno, en nuestro país, siendo un país que tiene una cultura litigiosa o de denuncia o de mandar cartas notariales por doquier, creo que es importante también, seguramente, para quienes estén a cargo de llevar a cabo estos procesos sancionadores o disciplinarios, para poder evaluar realmente cuáles, si las denuncias que se presenten o las quejas que se presenten tienen un respaldo de un medio probatorio que realmente pues acredite, ¿no?, la vulneración o que se haya ejercido de manera incorrecta el servicio, entre otras quejas que se puede haber. Es importante tenerlo en cuenta y que seguramente esto, como usted mencionó, pueda que a la fecha, incluso viendo cómo va el regajo, a la fecha son 35, como lo indicó el doctor Yuri, pero de esos 35, haciendo un vaciado de esa información, se tiene inscritos centros recién constituidos en arbitraje, tenemos 13. Y aparentemente, según lo que dice el artículo 77, estos 13 centros no podrían prestar todavía el servicio de administrar o organizar arbitrajes porque no estarían cumpliendo lo que establece el artículo 77, su literal 77.1, literal C, de la nueva ley de contratación pública, donde te exige que debes de contar mínimo con 5 años de experiencia. Lo mismo está ocurriendo en lo que son los registros de JPRD, donde tenemos centros que tienen la calidad de recién constituidos, que son 12 centros. Pero hay algo que también aquí, o sea, se han inscrito con la calidad de recién constituidos, pero no han cumplido tampoco la exigencia que decía los 5 años para llevar JPRD. Quizás este registro, pues, va a servir para que más adelante o para invitar a que más instituciones puedan formalizarse, incorporarse en el regajo, pero va a ser meramente a mi criterio, no lo sé cómo lo estarán interpretando los demás operadores, pero que solo son integrantes de este registro, pero no pueden ejercer funciones. Y dentro del número de centros que sí podrían
prestar el servicio de resolver controversias en arbitraje, estarían los que tienen mayor a 2.000 UITs, que son, a la fecha, son 6 centros que podrían hacerlo y tenemos 3 centros que tienen la calidad de mayor envergadura. Entonces, sumando estos centros, tendríamos 9 a nivel nacional. Y por otro lado, respecto de los centros que puedan administrar u organizar Junta de Prevención y Resolución de Disputas, solo los que cubrirían estos requisitos del artículo 77.1 literal C serían solo 2 centros, ¿no? En JPRD. Entonces es importante, escuchándola a usted, que este número de centros incremente para que ustedes tengan mayores opciones de poder elegir centros para poder tener pues un servicio diversificado y poder tener la experiencia de contar con un servicio que sea transparente, eficiente, que es lo que las partes buscan hoy en día. Bueno, brevemente quería compartirles también estos números a raíz del vaciado de información del actual registro del regajo, y vamos a darle con estos números, vamos a darle el uso de la palabra a la doctora Ludovina Villanueva, quien, como les dije en su presentación inicial, pues es una de las representantes de uno de los centros de arbitraje a nivel nacional, muy orgullosos de ser uno de los centros más antiguos y que se encuentra en provincia, en este caso en la Cámara de Comercio de Arequipa. Doctora Ludovina, bienvenida y adelante, por favor. Hola Francesca, ¿cómo están? Buenos días. Me uno a los deseos buenos del 2026. Ojalá que este año sea mejor de lo que pasó. A ver, eh, Francesca, has dicho algo en lo que yo estuve pensando precisamente hace un momento. Y esto en referencia a lo que Yuri y Claudia también habían indicado. Yuri hablaba de la tranquilidad que ellos sentían de que ahora podían contar con centros de arbitraje que estuvieran registrados en el regajo, y eso entiendo que implicaba que que vamos a estar controlados. Pero yo no sé si esa inscripción en realidad nos dé la tranquilidad, y digo nos dé porque yo me incluyo dentro de los preocupados por ese tema de los centros de arbitraje y de las instituciones que van a administrar JPRD, por la data que que tú acabas de dar. En efecto, solamente son 35 centros de arbitraje, o perdón, 35 instituciones que han conseguido la inscripción. De esas, 22 para arbitrar y 13 para JPRD. De los de gran envergadura, estamos hablando de, creo que de 4, porque MAR también está incluido, está PUC, está Cámara de Comercio de Lima, y nosotros, que lo tengo que decir con gran satisfacción, fuimos los primeros inscritos como de gran envergadura, y no provincia, Francesca, del Perú. Ese término a mí me da escozor, la verdad. Perdóname que lo diga así con tanto énfasis, pero creo que tenemos que acostumbrarnos a hablar de esa manera cuando hablamos de nosotros, los operadores a nivel nacional, porque hacemos exactamente y damos exactamente el mismo servicio aquí que en el norte del país, en el centro y etcétera. Entonces, cuando tú dices, la pregunta que haces es bastante interesante. ¿El regajo implica control, implica garantía o una barrera? Yo conversaba con las personas del regajo en su momento cuando estábamos en este tema de las inscripciones y de que nos absolvieran una serie de consultas que se nos venían a la mente. Y lo que yo decía, y es que ¿cómo van a controlar? Y además la norma te dice, se va a tercerizar. Y en efecto, este control va a ser posible. Eso significa que por el solo hecho de estar registrados en ese registro, significa que las instituciones que se han registrado van a cumplir no solamente con la normativa formal que aparece ahí, sino que realmente van a dar el servicio que todos los operadores esperamos.
porque en la medida que el servicio sea óptimo, todos vamos a salir beneficiados. Las instituciones, las partes a quienes nos debemos, lo voy a decir siempre, no nos debemos a los árbitros, no nos debemos a los adjudicadores, nos debemos a las partes. Y entonces, ¿de verdad hay una garantía ahí? En teoría sí, pero en la práctica. Y si hablamos de control, trae como consecuencia que en efecto va a haber una garantía. El mucho control tampoco es bueno, ¿no? Y lo que pasa, Claudia hablaba de que el liberalismo ha traído como consecuencia el control. Y claro, estamos frente al famoso péndulo. De un extremo te lleva al otro. Y esto fue como consecuencia del bendito registro del RENACE, en donde solamente aparecía registrado y eso ya te daba una cierta garantía de que eres una institución y las personas podían acudir a esa lista que yo creo, en su momento, yo he querido entrar ahora y no he podido, pero estábamos hablando de más de 350 instituciones que aparecían en ese registro. Entonces, yo el año pasado estuve en un congreso en el Cusco y habían árbitros que estaban, que no se, s- que sentían que a pesar de estas normas no tenían em, esperanza, por utilizar un término ya un poco dramático, en el futuro del arbitraje en el Perú. Y lo que yo les decía era, yo me compro el pleito. Y me compro el pleito porque creo que va a depender de cada uno de nosotros, los que estamos involucrados en hacer las cosas bien. Y digo hacer las cosas bien porque la verdad yo lamento decir que de estas 35 instituciones, 22, yo he contado 22, Paola, tú has hablado de 23, son instituciones nuevas, que no tienen experiencia, que no van a poder arbitrar. Y la pregunta que yo me hago ¿es que acaso esas pocas instituciones, poquísimas, 12 en el caso de J y 4 en el caso de arbitrajes de gran envergadura, vamos a poder tener suficiente logística para administrar todos los casos del país? Y yo no sé si es que se trata de darle el empuje a las instituciones que quieran pertenecer a este registro, es que no se trata solamente de las ganas que uno tenga de estar en el registro y de dar el servicio, sino de cumplir con todos los requisitos que la norma te ha establecido. Y hay requisitos que se pueden cumplir de manera casi, eh, em, casi no digo de memoria, pero que no es difícil cumplir con el requisito. Yo creo que más allá de cumplir con el requisito del ISO aquí, del ISO allá, y de la logística, y etcétera, además de los 5 años, y etcétera, yo creo que no es suficiente. Cuando yo decía en el Cusco hace algunos meses, yo me compro el pleito, la verdad es que ahora yo no sé, de verdad, si más allá del esfuerzo que hagamos cada uno de nosotros, vamos a poder cumplir con el objetivo. Y yo creo que haciendo un análisis, comparando lo que pasaba antes de lo que va a pasar ahora, yo no sé si sea posible. Y yo lo digo desde mi experiencia. Nosotros hemos administrado Jotas de gran envergadura de más de 230 millones y ahora no podemos estar en el registro porque no cumplimos los 5 años. Y lo grave de esto es que tenemos que registrarnos como una nueva institución, pero no vamos a poder registrar porque no cumplimos los 5 años. Entonces, estamos ahí de pantalla. Vamos a estar ahí solamente para llenar el listado, pero en rigor no vamos a poder cumplir hasta que cumplamos los 5 años. A nosotros nos faltan año y medio, me parece. Toda la obra pública va a estar en manos de dos instituciones, más allá del buen prestigio y de la buena práctica que tenga. El 19 de diciembre ha sido la última inscripción que se ha obtenido en el regajo. No sé por qué en estos 11 días no se ha hecho nada. No sé si se está esperando a que se dicte una nueva directiva, porque ya la realidad ha sobredimensionado todo.
4 para gran envergadura, 2 para toda la JPRD. Porque las nuevas no vamos a poder administrar, las nuevas, y yo entrecomillo esto de las nuevas. Yo le decía también a la gente de Regajo, oiga, nosotros las instituciones somos administradoras. Si estamos capacitadas, en el caso nuestro tenemos más de los 23 años de los que te referías, Paola, Francesca, perdón, pero las cámaras de comercio, en el caso de la Cámara de Comercio de Arequipa, formalmente tiene un centro de arbitraje ya cerca de 30 años, pero en el caso del arbitraje, desde su fecha de fundación, desde el 1887 arbitra la Cámara de Comercio de Arequipa. Entonces, cuando yo les decía a la gente del OS, señores, nosotros somos administradores, no vamos a arbitrar, no vamos a ser miembros de la JRD, somos los que vamos a administrar el caso. Si podemos administrar arbitraje, si tenemos tantos años de experiencia en la administración de casos arbitrales, ¿por qué es que no podemos administrar JPRD si hemos demostrado que tenemos casos administrando y lo hemos hecho bien? No sé cuál es la razón que tengan. Yo no sé, repito, a partir, claro, esto no es que solamente hasta el 31 se pueda, no, se van a poder seguir registrando, pero la contabilización va a ser a partir de cuándo, ¿no? Entonces, sí tengo una gran preocupación, control, barreras, garantía. Cuando nos pedían que las cámaras de comercio o los centros de arbitraje que estábamos cobijadas por una cámara de comercio o que eran propietarias o las universidades, nos pedían que cambiáramos el objeto o los fines sociales. En el caso de las cámaras de comercio, los fines sociales, porque son asociaciones privadas, no son personas jurídicas de capital. Y nos pedían que modificáramos la finalidad y lo que nosotros le decíamos era, nos están exigiendo a quienes administramos casos no, en el caso peruano, en el caso de la Cámara de Comercio, no desde el 1887, sino la cuna del arbitraje son las cámaras de comercio. Esos requisitos que les están pidiendo a las personas jurídicas, o sea, quieren que nosotros, que somos la génesis del tema, nos alineemos a las nuevas. Y yo entiendo que eso se solicite, que eso se pida para las personas jurídicas de capital que se están constituyendo recientemente o las personas jurídicas civiles si son asociaciones. Yo creo que ahí hay mucho, mucho por hacer. Control, garantía, sí, pues el control está bien, en tanto no sea excesivo y en tanto no nos exijan que que tengamos el control de personas de derecho público, porque nosotros somos personas de derecho privado. Y cuando tú preguntas si es o no una barrera, y yo no comenzaba, sino te comentaba hace un momento, que cuando hablábamos con la gente del Regajo les decíamos, ustedes nos están pidiendo algo que creo no tendríamos que pedirnos. Y evaluamos la posibilidad de pensar en barreras burocráticas y en la posibilidad inclusive de acudir a la entidad administrativa a que se declarara esto como una barrera burocrática. Lo estábamos evaluando. Finalmente se quedó ahí porque eh, tuvimos que hacer modificaciones de reglamentos y etcétera para poder conseguir este registro que finalmente obtuvimos. Entonces, em, ¿es bueno o no bueno el regajo? Yo creo que el fin ha sido bueno, ¿no? Finalmente yo creo que sí tenía que haber un control. Sí estamos hablando finalmente de la actividad del Estado cuando contrata y creo que sí tiene que tener ciertos controles. Sí creo que esto va a garantizar, pero eso en la teoría, pero en la práctica, la verdad, yo me temo que no es suficiente esto y me temo que no va a ser posible
garantizar lo que Yuri decía inicialmente, que los casos del Estado iban a estar suficientemente garantizados como consecuencia de este registro. Yo creo que no. Yo creo que no, porque la pregunta era, ¿será acaso que algunos centros se han constituido de manera artificiosa para intereses subalternos? ¿Y acaso eso, el haber cumplido con el requisito formal que nos pide la norma para poder estar en el registro es suficiente? Yo creo que no. No, yo creo que no, yo creo que no, y yo creo que una de lo que nos toca hacer a nosotros, los que queremos que las cosas vayan bien, es lo que estás haciendo, Francesca, con este primer evento académico. Porque lo que yo creo que tenemos que hacer es concientizar, capacitar. Creo que lamentablemente nuestro país ha demostrado que en todas las esferas y en todos los ámbitos, y en el caso del arbitraje y de la JPRD, dependiendo de la posición en la que estés, siempre va a haber corrupción. Es lamentable, pero es así. Entonces, creo que parte de lo que tenemos que hacer es esto. Y respondiendo de manera global, creo que yo lo he venido haciendo, control, barrera, garantía, todo. Creo que es todo. Creo que a la larga es todo. Por una parte es bueno, yo creo que sí, creo que es bueno. ¿Es suficiente? Creo que no. Tenemos que hacer mucho más, sí, mucho más. ¿Qué hacemos ahora para abrir el abanico? Porque ya nadie más se ha inscrito, ¿ah? Ya nadie más se ha inscrito. Entonces, seguramente van a poder inscribirse algunas más y probablemente como nuevas. ¿Y qué hacemos en el caso de la obra? ¿Qué hacemos en el caso de la JPRD? En el caso del arbitraje, hay un poco más, ¿no? Estamos hablando de 22 en arbitraje, 3 de JPRD. Tú decías que habían de estas 22 o 23, 12 que podían administrar arbitraje de 2000 en adelante. De gran envergadura solamente 4. Y bueno, me quedo acá. Solamente quería hacer una anotación. Claudia hablaba de que se había encontrado en algunas instituciones arbitrales con miembros de los tribunales en donde formaban parte de los centros de arbitraje, entiendo que de los consejos de administración. Fíjense que me parece increíble que esto se haya tenido que regular, porque yo creo que por un principio ético, por lo que precisamente decía Claudia, oye, y cuando hablamos de una recusación o de una infracción a los códigos de ética, ¿quién resuelve? ¿Ah? Entonces, me parece poco sí, hay instituciones que en efecto contenían esta posibilidad. Sin embargo, es penoso que se tenga que regular esto, ¿no? Porque tendríamos ya concientizado, ya tendríamos que haber interiorizado que había incompatibilidad, pues sí que no era forma, ¿no? No hay forma, ¿no? Me quedo acá, Francesca, para lo que venga luego. Muchísimas gracias, Ludovina. Realmente qué importante lo que has mencionado respecto de cuánto realmente, cómo se califica o cómo califica el operador del OS para calificar los requisitos de incorporación de los centros y darles el tipo de registro, ¿no? Tú decías que teniendo más de 30 años, la Cámara de Comercio de Arequipa administrando o organizando procesos arbitrales, en el registro de Junta y de Prevención de Disputas tenía que aparecer con la categoría de recién constituido cuando no coincide. Y esto me parece inclusive un poco más preocupante porque estarías en la categoría de un centro que está inscrito en este regajo y que si tú verificas el RUP y entras a consulta RUP, recién se ha constituido esa empresa o esa asociación el año 2025 en agosto y tendrías la misma categoría que una institución que se ha constituido en agosto del año pasado cuando la Cámara de Comercio de Arequipa tiene más de 30 años en esta organización. Quizás son estas algunas de las observaciones que los que quizás hemos pasado por este proceso hemos realizado a quienes están a cargo de estas inscripciones, porque no guarda coherencia
la categoría en la cual nos están clasificando y finalmente el estado en el que están colocando. Porque si ustedes han verificado en esta lista del regajo, pues hay las columnas, ¿no? El número de instituciones que están inscribiendo, que, bueno, que se han inscrito. Luego aparece la fecha en la cual se han inscrito, la razón social, la institución arbitral o la de JPRD, el registro, el registro contribuyente, el número de RUT, el tipo de registro, el número de constancia que nos han expedido, la ubicación donde se queda el centro y el estado. Y lo que a mí me preocupa de toda esta clasificación que tiene o la forma que tiene este registro es la última parte, el estado. Porque a todos los que están a los 35, todos tienen el estado habilitado. Y este estado que dice habilitado crea confusión en las partes, en las instituciones, en las instituciones públicas, en algunos contratistas, porque dicen, si ahí está habilitado, entonces yo puedo acudir a esa organización para poder solicitar servicio de arbitraje o de JPRD, pero en realidad no es así, porque ahí esta última columna está contradiciendo lo que dice el mandato legal, ¿no? El que tiene el rango de ley, que es la ley de contrataciones, la nueva ley de contrataciones. Entonces, no sé cuál ha sido el criterio de elaborar, porque también seguramente, Ludomina, tú te has encontrado al momento de presentar los requisitos para el registro con un formulario que han elaborado la subdirección encargada del regajo, que te obligaba prácticamente a encajar y tener que adaptar, como tú misma dices, ¿no? Las razones sociales, la estructura de dónde, el orden, cómo ponías los links para la lista en este caso, los reglamentos, y había toda una exigencia que nosotros, los que hemos postulado, hemos tenido que adaptarnos. Claro, digo nosotros, los que quizá ya tenemos un tiempo o larga data, como la Cámara de Comercio de Arequipa, prestando este servicio, que han tenido que adaptarse a esta forma que nos ha dado. Pero también hay centros nuevos que se han creado en estos últimos meses, que lo único que han hecho es tomar los requisitos y elaborar las páginas web y sus requisitos y sus reglamentos conforme a lo establecido. Entonces, considero también, y coincido contigo, que no es, o sea, hay un control, quizá para mí todavía el control es solo superficial, porque si han entrado también centros que recién se han constituido hace unos meses, el control no es al 100% que te dé una garantía de experiencia, de que el centro realmente pueda llevar, porque si se ha sido constituido hace menos de medio año, ¿qué garantía puedes tener de la experiencia que tiene ese centro organizando y administrando una controversia, ¿no? Ahora, barreras, sí, sin duda, tú ya lo has mencionado, que a las cámaras de comercio, que son la razón, o sea, donde se ha empezado, ¿no? Este mecanismo y que tiene una ley propia, que es la ley de arbitraje, donde les da el protagonismo principal a las cámaras de comercio, o sea, no tenían un requisito que decía arbitraje en contratación pública, o sea, eran tan literales a la norma en algunos casos, porque como les digo, en el caso de exigencia de 5 años no lo han hecho porque ahí se evidencia, ¿no? Con este tipo de registro. Entonces, hay varias cosas que, o sea, si bien es cierto, puede tener un poco de control, un poco de garantía y barreras, pero también te das cuenta que no necesariamente son al 100%, ¿no? Bueno, vamos a continuar nuestro panel forum y ahora pues vamos a invitarlo a Daniel Triveño para que desde su perspectiva como árbitro, como adjudicador, nos brinde su posición, qué es lo que piensa de este registro, si para él es un control, es una garantía o es una barrera, y también seguramente de lo que ha venido escuchando de los anteriores operadores. Daniel, bienvenido y adelante. Bien, muchas gracias Francesca. Buenos días con todos. Eh, Me sumo a los saludos de feliz año para todos ustedes y para todos los que vayan a ver este video después. Realmente deseo y espero que les vaya bien y mejor que en el 2025. Bien, a ver, sobre este tema de lo que estamos comentando, me da la impresión que
la tónica de este evento es bastante buena porque permite hacer una revisión sistémica de un tema novedoso y que va a estar recién puesto a prueba este lunes, porque el primer día hábil del año para el sector público va a ser recién pasado mañana, ¿no? Em, Tenemos la posición de los defensores públicos, la posición de quienes hacen defensa del sector privado, centros arbitrales y en mi caso como árbitro. Entonces, yo creo que son los cuadrantes necesarios para poder tener la visión más completa y esquemática posible. Y digamos, entrando un poco a la temática desde mi punto de vista, estrictamente como árbitro, yo creo que el regajo lo que está haciendo es resolver un problema que el propio Estado creó con su omisión hace varios años. Recordemos que con la ley 3225 se estableció la necesidad de que los centros arbitrales sean acreditados. Se estableció la necesidad de una directiva, de la ley, ¿no es cierto? De la ley se bajó la reglamentación al reglamento, el reglamento lo derivó a la directiva, se emitió una directiva, se estableció incluso una fecha de vigencia, si mal no recuerdo, pero luego se dejó sin efecto. Entonces, esa sola omisión generó lo que se está tratando de resolver ahora, ¿no? Que es un problema que terminó derivando en la aparición de casi 340 centros arbitrales al día de hoy, ¿no? Mientras estaba escuchando, ¿no es cierto?, a los distinguidos expositores previos a mí, al Renace, casi 340 centros arbitrales. Entonces, ¿cuál es la figura que tenemos al día de hoy? Tenemos 35 registros que digamos, se centran en 22, 23 centros arbitrales y incluso un desagregado, digamos, con mayor detalle, como lo ha indicado, como lo has indicado Francesca, ¿no? Entonces, no todos pueden administrar JPRD, no todos pueden administrar arbitrajes, ¿no es cierto? Hay algunas aristas vinculadas a la interpretación del artículo 77, ¿no? Entonces, con lo cual, eh, vamos a decir lo siguiente, ¿no? Digamos, no son 35 centros, son 22, 23. Y no es que los 22, 23 vayan a hacer todo lo mismo. Digamos, hay una menor cantidad que van a hacer JPRD, hay una menor cantidad que van a hacer arbitraje, ¿no es cierto? Em, y hay una cantidad que no va a poder, de acuerdo a la interpretación del artículo 77, que se ha esbozado. Entonces, el problema, digamos, de los 337 que habría si no existiese el regajo, ¿se resolvió? Numéricamente sí, ya se resolvió. Pero estamos viendo que eso está generando una puerta para nuevos problemas, ¿no? Entonces, claro, hay que verlo esto como una crítica que tenga que necesariamente implicar cambiar todo el esquema. Yo creo que no. Yo creo que, digamos, nuevos problemas no significa que todo está mal. Nuevos problemas significa que hay retos que solucionar. Y digamos, si son problemas que se están generando sobre la base, valga la redundancia, de una línea base. Y estamos viendo que el mecanismo para poder resolver el problema que teníamos, bueno, al menos ha funcionado. Ahora, ¿eso es de manera satisfactoria y eficiente? Pues ciertamente nos estamos dando cuenta que no, porque no van a haber centros arbitrales en un número tal a partir del día lunes en capacidad de poder resolver, digamos, la demanda del país en el mundo que más se arbitra, porque esa es la constatación objetiva. No van a poder hacerlo, ¿no? Entonces hay que desagregar este problema por capas. Yo creo que sí, ¿no? Pero partiendo de la premisa que el problema cuantitativo ya se resolvió. Ahora vamos a tener, el reto es hacer que esto funcione, ¿no es cierto?, de manera apropiada, tal como están las condiciones del mercado.
Entonces, es control, garantía y barrera. Yo coincido con la doctora Ludovina Villanueva que es todo, ¿no? No solamente es control, es regulación, porque se han establecido parámetros de transparencia. No vamos a decir si suficientes o insuficientes, pero parámetros de transparencia de manera transversal. Hasta el día 31 de diciembre, lo que hemos tenido son, digamos, criterios y pareceres de cada uno de los 300 centros según lo que ellos entendían que podía hacer. Al día de hoy ya no tenemos esa gran cantidad de pareceres, digamos, que había hasta hace 3 días. Ya hay, digamos, parámetros de transparencia transversales. Número uno. Control, porque va a haber una supervisión. Ahora, ¿está lista la OS para hacer la supervisión? Pues no lo sabemos, ¿no? No lo sabemos. Garantía, por lo mismo, porque se establecen parámetros de transparencia reglados, ¿no? La necesidad de contar con la licencia, la necesidad de contar con un local, la necesidad de contar con una lista de árbitros, la necesidad de contar con certificaciones de calidad, ¿no es cierto? Todo eso es una garantía siquiera mínima, ¿sí? Barrera, bueno, digamos, el ámbito arbitral, a mi parecer, tiene varios escenarios y subescenarios, ¿no? Así como hay un escenario que vincula a las partes con sus defensas, que ese es un ámbito, hay otro escenario que vincula a los árbitros con los centros, ese es otro escenario. Hay el ámbito que vincula a los centros con la OS, con el regajo. Esa es una subespecialidad, es un backstage distinto, ¿no? Entonces, obviamente, digamos, no todos los centros son iguales, ¿no? Pero en lo que concierne al ámbito de barrera, no quiero tomar mucho tiempo más de lo que se me pueda permitir, pero yo lo voy a poner más o menos eh, en la siguiente consideración, ¿no? Hay tres categorías de centros: los recién creados, los de 2000 UITs hasta 20.000 UITs y los de mayor envergadura, ¿no? Entonces yo simplemente me hago una pregunta. Para hacer, digamos, un acta de instalación o una admisión de medios probatorios de un proceso que tiene una cuantía de 7 millones respecto de un proceso que tiene una cuantía de 100 millones, en términos administrativos, en lo que concierne a la labor de un centro, hay mucha complejidad. ¿Por qué establecer esas tres categorías respecto de una labor, ¿no?, como la de un centro que es básicamente de apoyo a los árbitros? ¿Quién es el que resuelve las controversias? ¿Los árbitros o los centros? ¿Por qué establecer esas tres categorías en lo que tiene que ver con los centros, si los que resuelven son los árbitros? Entonces, aquí, por ejemplo, nos adentramos a una suerte de aporte, ¿no?, de crítica constructiva al sistema, ¿no? Entonces, el eje del sistema arbitral son los árbitros. Y recordemos, ¿no es cierto?, que en perspectiva, a lo largo de estos últimos años, lo que ha habido, y eso es más o menos también una crítica al legislador, es que hemos cambiado de punto de partida y hemos cambiado de línea de base en muy poco tiempo. Y ese cambio de línea de base puede generar algunos inconvenientes en cuanto en lo que corresponde a, a un sistema de administración de justicia arbitral. Hasta la ley 3225, el punto de partida, ¿no es cierto?, era el árbitro, ahora es el centro. El punto de comparabilidad del éxito de un sistema arbitral se ha cambiado. ¿Nos tenemos que adecuar a este? Claro que sí. ¿Tenemos que hacer que este funcione? Claro que sí. Pero hay que ser claros en establecer que el punto de comparabilidad del éxito de un sistema de administración de justicia arbitral ha cambiado.
Y al haber cambiado el punto de partida de comparabilidad, lo que tiene que hacerse, ¿no es cierto?, es disminuir el riesgo de confusión y de poca claridad en lo que corresponde a un sistema arbitral como el que tenemos, que como digo es bastante sui generis a nivel mundial. Ningún país arbitra tanto como en el Perú, ¿no? Entonces, hay la obligación de que este sistema funcione. Entonces, reitero, el problema inicial ya se resolvió. Hemos pasado de 337 a 22-23. ¿La medida ha dado resultado? Por supuesto que sí, que cabe duda. Ahora, ¿esos 23 son suficientes? Al día de hoy, ciertamente no. Está ocurriendo exactamente lo mismo que lo que ocurrió con el RNA, solamente que con una tingencia, ¿no? Cuando se trabaja en términos de gestión con una línea de base, hay una responsabilidad de hacer un seguimiento y una retroalimentación y una recopilación de datos que deriva de la línea de base. Yo recuerdo mucho que cuando se estableció el cambio del RNA al regajo, mucho se decía en las discusiones a nivel Congreso y a nivel comisiones, es que el RNA tiene una lista de árbitros por debajo de 50, cuando para ese momento ya había más de 130. Y recordemos que el RNA cerró con casi 170 árbitros. Entonces, digamos, se ha cambiado casi 170 árbitros por veintitantos centros. El punto de comparabilidad cambió, pero el problema va a seguir, la insuficiencia de operadores para poder, digamos, atender la tan alta demanda que tiene el Estado, que hay sobre el particular, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo resolverlo? Bueno, definitivamente tendrá que realizarse una labor de observación rápida en muy poco tiempo. Yo estimo que en máximo 6 meses y ¿por qué? Porque es importante observar, recopilar data, analizar la data y trabajar las alternativas de mejora normativa que correspondan. Pero ciertamente estamos ante un problema de suficiencia de operadores, ¿no es cierto?, de lo que va a acontecer a partir del día lunes. Y ojo, con un tema adicional, estamos en un esquema económico de crecimiento y estamos dentro de una tónica de ejecución presupuestal bastante alta. Recuerden que en los años 24 y 25, la ejecución presupuestal a nivel global del Estado peruano ha superado el 95%, que está muy por encima de los años anteriores. Entonces, se necesita una suerte de dinamismo y predictibilidad y claridad para poder, digamos, acompañar este esquema de ejecución y de crecimiento económico y de ejecución presupuestal que está habiendo en el sector público. Es lo que puedo comentar al respecto a este momento, Francesca. Gracias. Muchísimas gracias, Dani. Sí, importante lo que dices y creo que algo que están coincidiendo tanto Claudia, Ludovina y tú es respecto de quién va a ser el órgano encargado de realizar, digamos, la supervisión. En la ley dice que si es que no se va a crear una oficina especializada en el OS, pues esto se va a tercerizar. Y hay algo que en esa redacción me preocupa. Dice que van a tercerizar contratando a una institución que tenga la experiencia en organización y administración de estos servicios. Y me pregunto, ¿quiénes tendrían la experiencia en nuestro país aparte de los centros que organizamos? O sea, nosotros mismos nos vamos a supervisar, nosotros mismos vamos a hacer, porque que yo sepa, aparte de los centros que tienen, bueno, mayor experiencia o larga data prestando este servicio, no encuentro otra institución o salvo esté equivocada, que pueda cubrir este requisito, ¿no? Entonces, eso también a una universidad podría cubrir este requisito, no lo sé. Hay algunas situaciones que todavía no están claras y que esperemos que al momento de la redacción, porque seguramente va a haber una nueva directiva para seguir este procedimiento, porque ahorita solo está regulado en los lineamientos que el regajo tiene,
y en la ley y en el reglamento, pero no hay propiamente cuál sería, ¿no? El procedimiento, o sea, no hay todavía. Y entiendo que estando ya vigente este registro desde el 1 de enero de este año, pues se va a implementar ello. Y sería importante, y ahí sí sería importante, que tomen en cuenta estos, lo que estamos manifestando el día de hoy, porque no valga, o sea, no vaya a suceder lo que se está dando, ¿no? Algunas barreras en la inscripción o en el ingreso a este regajo y al momento también de elaborar el procedimiento, cómo se va a seguir, ¿no? Este tema de la fiscalización, de la supervisión, debe de haber también, ¿no? Un procedimiento que dé las garantías de que va a haber una total independencia, una imparcialidad y realmente ser una institución o una oficina que sea estrictamente objetiva. Bueno, hemos escuchado, bueno, las opiniones de todos, se podría decir, de los protagonistas en este nuevo sistema de la resolución de controversias, que ahora pues vamos a resolverlas en base a un registro, a un nuevo, a nuevas reglas que se ha dado, pero yo quería volver a invitar para una segunda ronda quizás un poco más breve a nuestros invitados y luego también invitar al público que el día de hoy nos está acompañando en la sala Zoom a que puedan realizar algunas consultas, opiniones que puedan compartir con nosotros porque es importante que, bueno, este evento va a ser seguramente luego de manera diferida, oída por varias personas y es importante que también se conozca qué es lo que los operadores, quienes estamos involucrados en la resolución de controversias, pensamos respecto de este registro. Bueno, si es que antes no se animan a participar todavía, yo le invito al doctor Yuri para que nos pueda dar algunas palabras quizá finales respecto del debate que hemos tenido, el análisis que hemos tenido el día de hoy respecto de este registro. Adelante, doctor Yuri. Muchas gracias, doctora, y un saludo nuevamente a todos. Eh, Miren, desde la perspectiva de la Procuraduría quiero enfatizar algo que quizá la doctora Villanueva y la doctora Claudia mencionaron. La doctora Villanueva dijo que la Procuraduría o el Estado debiera estar tranquilo. Bueno, la tranquilidad que nosotros desde la Procuraduría mencionamos es de que queremos contar, porque no teníamos antes de esta nueva ley, ¿no? Con una garantía que nos permita tener la tranquilidad de que los procesos, las controversias, sean sometidas a centros de arbitraje de categoría de prestigio en el cual puedan resolverse estas controversias. Porque ya acaban de mencionar, antes ya había 340 centros inscritos y que lamentablemente estos no reunían las condiciones propiamente para tener una garantía y una seguridad jurídica de las controversias. Otro detalle que mencionó la doctora Claudia era respecto a los honorarios. Lo cierto es de que lamentablemente, durante este periodo de vigencia de la anterior ley, estos centros de arbitraje que se han creado, lamentablemente han hecho lo que han querido con los honorarios de arbitraje que han establecido, superiores, excesivos y abusivos en algunos casos, no solamente en contra de los contratistas, sino también en el Estado. Esta situación evidentemente va a ser regulada por parte del regajo. Y como ya decía la doctora Reyes, en el caso, por ejemplo, de una recusación y así, y ahí tenemos también una crítica, y haciendo un colofón a lo que se decía, Otorongo no come Otorongo, definitivamente un propio centro de arbitraje no tendría cómo resolver este tipo de recusaciones cuando son los mismos que finalmente permiten su inscripción como tal. Finalmente, permítame comentarle, doctores, es de que efectivamente lo que dice el doctor Tribeño, no está mal lo creado por la nueva Ley General de Contrataciones. Va a haber problemas definitivamente, pero dentro de esto creo que es un avance de parte del Estado que permite de alguna manera, ¿no?, garantizar que una formalidad de algunos centros de arbitraje y juntas de prevención de resolución de disputas para el Estado. Recuérdese que
en todos estos, en el ámbito de las contrataciones del Estado, una de las partes siempre es el Estado y siempre va a ser una parte la Procuraduría quien va a encabezar la defensa jurídica de la entidad. Eso, doctora, por parte de mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Yuri. Le agradezco también el resumen que ha dado sobre la participación de los demás panelistas. Y bueno, también la preocupación que en realidad sí también hay, ¿no? Respecto de cómo se van a regular el tema de los honorarios. No tenemos una regulación establecida, pero es a criterio de cada institución. Entonces, como usted dice, las partes van a tener que evaluar, entrar a las páginas web, hacer la indagación correspondiente para saber como ya lo dijeron, quiénes son parte del órgano decisorio y si este órgano decisorio realmente tiene la experiencia, ¿no? Tiene los créditos para poder resolver recusaciones, realizar las designaciones, etcétera, etcétera, o determinar los costos arbitrales. Es importante no solo tener la inscripción, sino saber quiénes están detrás de esos centros que están inscritos. Bueno, sin más preámbulo, le doy el uso de la palabra a la doctora Claudia Reyes para que nos dé quizá las palabras finales de esta intervención o algunas conclusiones. Adelante, doctora. Mira, no sé si lo ven, quiero compartir rápidamente y yendo un poco a lo que comentaba anteriormente los demás panelistas. Una de las sanciones, ¿me escuchan? Sí se le escucha y sí se ve. Ya, una de las sanciones, producto de que se den ciertas infracciones o que se incurre en un supuesto infractor, es el retiro temporal y la exclusión del registro. Uno de los temas principales que quiere la empresa, adicionalmente a todo lo ya mencionado, es que los procesos sean céleres. El arbitraje, más allá de que somos el país, y eso es lo que decimos hoy, somos el país que más arbitra, nos hemos vuelto lentos. Yo no lo estoy diciendo algo porque me han contado. Estoy diciendo casos que tengo proceso del año 2020, que siguen en proceso. Entonces, si tenemos procesos con 340 instituciones arbitrales, y era lo que yo también quería decir, ante supuestos en los cuales podría existir una posibilidad de retiros temporales o exclusiones, vamos a ver, y era un poco lo que también yo había traído, era lo que estaban comentando ahora. Tenemos solamente, como bien mencionan, los 35 centros que han obtenido la incorporación al regajo. Como bien mencionan, acá veo una lista rápida, los centros en los cuales solamente veo dos o tres que tienen para contratos que superan los 2.000 y de mayor envergadura tenemos poquísimos. Entonces, si los procesos, como decía la doctora Ludovina, antes trataba de hacerse célere, desde mi perspectiva, el arbitraje se ha vuelto lento, ¿ahora qué va a hacer? Entonces, esa es la otra parte. Y concluyo acá señalando, los sistemas, como bien mencionaba la doctora, son un péndulo. A veces vas del liberalismo al control total. Yo espero que nos pongamos en un medio, porque los medios siempre son los mejores. Que sí exista control, pero que haya una visión de qué va a pasar con los procesos. Porque el hecho de tener 2 o 3 centros, más allá de que podríamos hablar de un monopolio relativo, ¿no? Es un tema que la empresa lo que quiere es que su controversia se resuelva rápidamente. Y si ya antes, con la cantidad de centros que existía, las controversias eran lentas, ahora lo que viene va a ser mucho peor. Y acá hay un papel muy importante de acuerdo al marco de la nueva norma. Los nuevos contratos, recordemos, que establecen una cláusula arbitral donde la entidad es la que va a determinar cuáles son las instituciones a las cuales vamos a acudir. Bajo ese supuesto, en contratos mayores a 200 millones, 300 millones de soles, 1.000 millones de soles, vamos a tener que 2 o 3 centros únicamente a los cuales vamos a poder acudir. Va a existir otra vez un monopolio respecto a quienes manejan los procesos arbitrales en el país, lo que va a generar, que es lo que yo creo, es
que este proceso otra vez se desnaturalice y más allá de ser un proceso rápido y se le va a volver a ser lento. Y que la gran crítica que hablaba la doctora, la gente dice, oye, ¿qué pasa con el arbitraje? Hemos pasado de ser supuestamente el modelo, pero ¿modelo de qué? Que tenemos muchos arbitrajes. Que eso podrán decirlo los árbitros, pero los abogados de defensa decimos, oye, cada vez demoran más. No voy a decir que, estoy hablando de una cámara de prestigio, tengo un arbitraje 4 años, tengo que rogar en los correos electrónicos que por favor se acelere el proceso. La empresa no le interesa única y exclusivamente que se resuelva su conflicto, sino que sea rápido. ¿Por qué? Porque no puede tener cartas fianza retenidas adicionalmente el tiempo de ejecución contractual 4 o 5 años. Y adicionalmente, nadie va a querer invertir en un país donde las controversias, aún en arbitraje, demoran esa cantidad de tiempo. Entonces, sí creo que hay control, sí creo que hay cosas que mejorar, hay cosas que superar. Pero esta situación que ya la han comentado sobre el tema de los tiempos, voy a compartir mi presentación igual donde vemos claramente que la última institución arbitral, acá está, se ha inscrito el 19 de diciembre y es una recién constituida, acá tenemos 2 recién constituidas, va a generar un problema de cuello de botella y eso es lo que no se quiere. Concluyo y esto y esperamos que los sistemas, porque yo soy convencida de que nuestro país siempre va a salir adelante, soy convencida de que las instituciones pueden mejorar y los sistemas mejoran. Esperemos que estos conversatorios, agradezco mucho, Francesca, esta iniciativa pueda llevar a mejorar aquello que estamos encontrando ahora. Esperemos que el sistema avanzando vaya corrigiendo sus propios errores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Realmente importante y preocupante también lo que señalas desde el lado de la defensa del sector privado, que se podría, o sea, no sabemos hasta cuándo estará, tal vez seguramente en estas semanas, en estos meses va a volver a incrementarse el número de instituciones en este regajo, pero respecto, o sea, lo que se está incrementando, y como ustedes han podido ver, es en las recién constituidas, pero lo que está preocupando son en las instituciones arbitrales y de JPRD que realmente van a poder prestar este servicio, que van a poder recibir este servicio, que podría configurarse un monopolio y la pérdida de la celeridad, que es un principio, que es una característica del arbitraje, ¿no? Bueno, esperemos que, o sea, como tú mencionas, estos espacios académicos, aparte de hacer una autoevaluación, un análisis, una crítica, también sirva para que se pueda superar y dar propuestas o les dé idea de propuestas de solución para que esta nueva regulación realmente pues sirva y no sea un fracaso como lo que fue el RENACE, ¿no? Bueno, en el orden, siguiendo el orden, le doy el uso de la palabra a la doctora Ludovina para sus comentarios y conclusiones finales. Doctora, adelante, por favor. Gracias, Francesca. Tomo lo que acaba de decir Claudia, lentitud. Lo que puede pasar, en efecto, es eso. Daniel decía que se ha solucionado el problema de las 350, cerca de 350 instituciones arbitrales, que era una barbaridad porque nadie tenía el control, y aún ahora con este registro. Yo ahí sí discrepo un poco porque yo no sé si se ha solucionado. Claro, se ha reducido el número, pero eso no significa que vaya a haber mayor eficiencia y eficacia en vista de lo que estamos hablando, la lentitud que podría implicar que una institución arbitral tenga tantos casos que no va a poder administrar todos. Y aquí es en donde yo creo que sí las instituciones arbitrales tienen un rol fundamental. Yo mi primera intervención decía que nosotros nos debemos a las partes, nosotras las instituciones, no a los árbitros, no a los adjudicadores. Y eso hace que nosotros como instituciones arbitrales regulemos, entre comillas, esto, vigilemos, supervisemos, estemos pendientes de la actuación del árbitro. Entonces, no es que seamos un actor de reparto, creo que somos parte importante de cómo se maneja un caso.
En el caso nuestro, perdónenme que nos tomemos como ejemplo, nosotros hacemos un seguimiento riguroso a los árbitros para que cumplan con los plazos. Se molestan, se enojan. A los secretarios arbitrales siempre les digo, ustedes están cumpliendo una función que las partes nos han concedido, no los árbitros prestan un servicio. Las partes son las que acceden a una institución para que administren su caso. Entonces, yo creo que eso es muy importante y sí creo que ahí puede haber un cuello de botella. Ya han habido sanciones a árbitros que han demorado en la tramitación de un caso y que me parece muy bien que así se haya hecho. Eso lo ha hecho OCE en algunas circunstancias, en algunos casos puntuales. Y esto, Yuri decía eh, que, claro, el Estado va a tener más seguridad. Yo espero que así sea, de verdad, honestamente, que creo que así sea, quiero que así sea. Es más fácil controlar a 35, no 35, a 22 instituciones que a 300 y tantas. En efecto, pues si es que el Estado no consigue tener un órgano que se encargue de fiscalizar, va a haber más burocracia, en fin, va a tener que tercerizar. Y ojalá que el control sea como se tiene que hacer con instituciones o con el órgano o instituciones si son terceros, que hagan las cosas como tienen que hacerse, es decir, bien. Entonces yo creo que esperemos que todo salga bien. Esperemos, Daniel decía hace un momento que vamos a ver qué pasa el lunes 5. Esperemos que las cosas funcionen, esperemos que esto sea, en todo caso, el primer paso de lo que tenemos que hacer para seguir mejorando nuestro sistema. Y ojalá lleguemos a buen puerto, ojalá que sigamos creyendo en el sistema en el que yo creo fundamentalmente, pero creo más en las personas. Entonces creo que de nosotros depende que esto funcione. Estado, partes, árbitros, instituciones arbitrales y todos los involucrados en el sistema. Y me quedo con esto, ¿no? Que nos vaya bien. Hasta luego, gracias. Gracias, Ludovina. Realmente sí, o sea, o sea, me sumo a lo que tú mencionas, que el éxito de esta nueva regulación, si bien es cierto, está a cargo de una institución, pero depende de los operadores y todos los que pues hagamos espíritu de cuerpo para poder fortalecer esta, esta nueva forma o estas nuevas reglas que se han dado y hacer de que funcione, ¿no? De que funcione. Bueno, sí es, bueno, ya para finalizar, le otorgo el uso de la palabra a Daniel Tribeño para que nos dé su punto de vista de lo que el día de hoy hemos conversado, hemos compartido, hemos evaluado y cuáles son tus comentarios finales respecto del tema abordado el día de hoy, Daniel. Adelante. Bien, muchas gracias, Francesca. Bueno, algo así cortito sobre el particular, ¿no? Y ahora hablando básicamente más sobre la posición o desde la posición del árbitro, ¿no? En cuanto a lo que concierne a Regajo, digamos, yo manifestaba que se había resuelto el problema en cuanto al número de centros. En cuanto al margen de eficiencia, vamos a ver cómo funciona a partir del día lunes. Pero ciertamente el número de centros que hay ahora sí deja ver una prognosis razonable que el margen de eficiencia va a ser bastante bajo, ¿sí? Va a ser bastante bajo. Vamos a tener exactamente lo mismo, sino en una mayor medida, con lo que hemos tenido al inicio del RNA, año 2020 y 2021. El número era muy pequeño de árbitros. Ahora tenemos un número más pequeño de centros. Entonces, eso hay que verlo, pautearlo y resolverlo rápido, ¿no? Lo dejo anotado ahí. Ahora, desde el punto de vista arbitral, ¿qué riesgos veo yo? Uno, digamos, que hay una disparidad de criterios para la inclusión de los árbitros en nóminas. Ejemplo, lo que para un centro es suficiente la información de un árbitro, para el otro centro no lo es, ¿no? Entonces, y aplicando la misma norma. Ese es número uno. Número dos, veo con
relativa preocupación que en centros que ya incluso tienen, digamos, inscripción en el regajo, hay más centros que están considerando la figura de la remoción de oficio de los árbitros en ejercicio de tribunales arbitrales eh, por decisión de la Corte. Eso es algo que no se veía antes. Para decirlo en términos bastante sencillos, mucho hablamos de que no, el reglamento de arbitraje modelo de UNCITRAL, eso no está en el reglamento de arbitraje de UNCITRAL. Es más, ni siquiera está en el reglamento del CIADI, que lo utilizamos tanto como también parámetro. Entonces, ese es un riesgo porque puede generar problemas del transcurso del proceso, problemas a las partes, problemas de costos, problemas de abuso de proceso. Y, digamos, cuando menos yo veo 3 centros con regajo que tienen la figura de la remoción de oficio. No pedido por las partes, ¿ah? De oficio. Otro problema que veo es en el tema de la confirmación arbitral, ¿sí? Veo que el margen de la confirmación arbitral en algunos centros que tienen regajo es mucho más abierto que otros, ¿no? Lo que también es un grave problema, que creo que parcialmente se ha resuelto porque ahora se exige el tema de la motivación. Hasta el 31 de diciembre no se exigía motivación porque dependía de cada centro. Vamos a ver cómo funciona eso. ¿Sí? Otro problema es el riesgo que tiene el árbitro de dejar de arbitrar por el número de recusaciones. El número para dejar de arbitrar por 2 años es 3. 3 recusaciones en distintos centros. Puede ser un número alto, puede ser un número bajo. Yo creo que es un número bajo, tomando en cuenta que el sistema lo que quiere es que haya la mayor cantidad de centros. Pero el problema es más agudo por lo siguiente, porque no se establece criterios de transparencia para los miembros de las cortes. Lo que se exige es reglamentación para los centros, pero no para los miembros de las cortes. Tan solo voy a poner un caso. Yo puedo tener a un abogado de defensa en un centro y lo puedo tener como miembro del consejo en otro centro donde tiene que confirmar el nombramiento. ¿Qué pasa si le lauda en contra? Entonces, normalmente pensamos que la figura del doble sombrero incurre en los árbitros, pero no es así. Pueden incurrir en la figura del doble sombrero quienes no ejercen función arbitral, ¿no? Entonces, ese también es un ámbito de riesgo que, aún con el regajo, los árbitros tienen o tenemos, ¿no? Así, digamos, en breve nomás, Francesca. Gracias. Gracias, Dani. Lo último que has mencionado es algo que no lo habíamos abordado durante este panel, pero sí, es cierto, ¿no? Hay algunos criterios que se están tomando, como les mencioné, dentro de los requisitos que se ha dado para la incorporación, dentro de los lineamientos que ha establecido el OS para las instituciones que vamos a prestar servicios en contratación pública. Hay algunos que sí han dado la apertura de poder, o sea, se han dejado, ¿no? No todo está regulado. Es cierto que hay algunas instituciones que están tomando sobre algunas figuras que quizás en algún momento no van a ser de beneficio para los árbitros, ¿no? Va a ser porque tú no vas a saber cuáles van a ser los criterios de los miembros del consejo decisorio o los encargados de tomar estas decisiones por los cuales, digamos, de oficio te remuevan. Entiendo que debe de haber, porque en todo tipo de este tipo de medios, de mecanismos que se da, debe de haber procedimientos y debe de existir un derecho de defensa que tú hagas. Pero el detalle es que si tú logras, si logran removerte de determinado caso porque se advirtió, puedo entender yo que es porque se advirtió de que hay un conflicto de intereses, porque si sería la figura de la independencia o la imparcialidad, para eso tiene su propia figura, que es la recusación, y que tendrían que hacerlo las partes, ¿no? Pero para lo otro, la remoción o que no cumplas los requisitos o que hayas incurrido, por ejemplo, en uno de los requisitos que dice que no debemos de tener antecedentes penales por delitos dolosos y que en ese transcurso, digamos, se haya actualizado esa información,
puede hacer que por eso ellos decidan la reducción. Tendríamos que averiguar e indagar y pedir mayor información a las instituciones arbitrales que están regulando esa figura. Es importante hacerlo y también eso, ¿no? Es parte de la responsabilidad cuando nosotros postulamos a la nómina de un determinado centro, ¿no? Como ustedes han visto, hacia antes de este año, pues había un sinnúmero de instituciones arbitrales que estaban por sobre los 350 y también había un sinnúmero de árbitros y adjudicadores que no medían a dónde, o sea, que no evaluaban, que no hacían la evaluación a qué instituciones incorporarse. Y tú veías a diario en una red profesional, una red social profesional, que estaban incorporándose en todas las instituciones arbitrales y decían que habían sido incorporados. Pero luego bueno, yo desde mi lado de directora de un centro decía, ¿realmente habrán leído los reglamentos de ese centro? ¿Realmente conocerán los reglamentos de ese centro? Porque sí, yo me gustaría tomarme un tiempo para mencionar esto y seguramente Ludovina va a compartir conmigo esto, pero hay muchos árbitros que sí postulan a un sinnúmero de centros de arbitraje, pero no cumplen con algo, a pesar de que firman la declaración de conocer los reglamentos y los códigos de ética de la institución arbitral, pero luego cuando están en ejercicio de sus funciones como árbitros o adjudicadores, desconocen las normas del centro donde están prestando el servicio. Y todavía, bueno, esto no lo dicen directamente a nosotros, a la dirección o a la Secretaría General, sino ya a los gestores o a los secretarios arbitrales, les dicen, es que en otro centro se hace así, es que en otro centro. Y vienen con la idea, incluso muchos de ellos vienen todavía con la escuela del arbitraje ad hoc y quieren implementar figuras o situaciones que se daban en un arbitraje ad hoc, en un arbitraje institucional. Y me da mucha pena decirlo esto, porque a veces ni siquiera las partes son, creo, las primeras y las únicas que se preocupan por conocer el reglamento procesal arbitral del centro, porque ejercen su defensa ahí. Pero a veces los árbitros y los adjudicadores no conocen el reglamento del centro y hay que estar orientándolos. Creo que también, o sea, es importante, o sea, no es que esté prohibido que ustedes postulen a un sinnúmero de centros, porque, bueno, es parte del ejercicio independiente del arbitraje y de ser adjudicadores, pero también deben de tener la responsabilidad de conocer estos reglamentos y cuando ejerzan la función, respetarlos, ¿no? Para evitar luego tener sanciones, remociones o algunas otras situaciones por desconocimiento, Bueno, el día de hoy nuestros invitados o quienes han estado parte de la sala Zoom no nos han hecho ninguna consulta, no han compartido ningún comentario y creo que, bueno, creo que es la primera vez que se aborda de esta manera un tema que sí está preocupando y creo que, bueno, de primer momento, primero ellos querían escuchar qué es lo que pensábamos los diferentes operadores sobre este nuevo regajo y me quedo con las palabras de tanto de Claudia, de Ludovina y de Yuri, que seguramente, y de Daniel, que esto sea la primera reunión, el primer evento académico que esté abordando este tema y seguramente más adelante van a venir mayores eventos y para fortalecer esta regulación nueva. Yo agradezco a los que nos hemos dado cita el primer sábado de este año, después de haber estado en unos días festivos, dando la bienvenida al 2026. Y bueno, solo agradecerles nuevamente a todos los que hemos estado casi 2 horas. Casi 2 horas ha sido este panel forum, ha sido muy enriquecedor conocer también las opiniones y bueno, estamos seguramente para seguir compartiendo en esta comunidad académica. Agradezco a cada uno de nuestros participantes y a nuestros panelistas del día de hoy. Muchísimas gracias. Y claro, también sumarme a los deseos de que este año 2026 sea un año próspero, donde abunde la salud, la dicha, y que sea un año positivo para la comunidad de resolución de controversias. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Muchas Hasta luego. gracias. Muchas gracias. Buen día. Buen fin de Chao. semana.